El café se había enfriado hacía una hora, pero yo, Francisco O'Connell, apenas me di cuenta. Mi oficina, un garaje reformado detrás de nuestra casa en las afueras de Madrid, estaba llena de transcripciones, fotografías, guiones a medio escribir para mi serie de podcast. A mis 36 años, había pasado del periodismo de investigación en El País a dirigir mi propia productora, Bajo Corriente Media. Ese cambio había sido idea de Lucía hace 3 años, cuando todavía me miraba como si yo hubiera bajado la luna para ella, y no como si fuera una carga que le había tocado heredar. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Lucía avisando que llegaría tarde. Mi madre necesita ayuda con la decoración de Navidad. ¿Puedes recoger a Mateo del colegio? Miré el calendario. 20 de diciembre. Esta era la 4ª vez en la semana que doña Cristina Raimond necesitaba ayuda con algo. Escribí de vuelta. Lo tengo. Nos vemos luego. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre las calles de Pozuelo de Alarcón mientras me detenía frente al colegio Monteclaro. Mateo salió del edificio, se veía pequeño para sus 7 años, con los hombros hundidos de una manera que me oprimió el pecho. Otros niños pasaban corriendo a su lado, gritando y riendo, pero Mateo caminaba solo. Hola, campeón. Alcancé a abrir la puerta del copiloto. Mateo subió, con su mochila casi tan grande como él. Hola, papá. ¿Cómo fue el colegio? Bien. He hecho entrevistas durante 15 años. Reconozco una evasión en cuanto la oigo. ¿Qué hicisteis en clase? Teníais ese proyecto del portal de Belén, ¿verdad? La mandíbula de Mateo se tensó, un gesto tan parecido al mío que era como mirarse en un espejo. La profesora, la señora Pardo, dijo que estaba bien. ¿Puedo verlo? Se quedó allí. Para la exposición de la clase, dijo mirando por la ventana. Sabía que mi hijo mentía. También sabía que presionarlo ahora en el coche no serviría de nada. ¿Quieres que paremos a tomar un chocolate con churros? Por primera vez, el rostro de Mateo se iluminó. ¿En serio? ¿Solo nosotros? Podemos ir a San Ginés. 20 minutos después, estábamos sentados en un rincón de la chocolatería. Mateo rodeó la taza con ambas manos mientras el chocolate humeaba. Papá, su voz era apenas un susurro, ¿vamos a ir a casa de la abuela Cristina para Navidad? Ese es el plan. ¿Por qué? Mateo se encogió de hombros, pero sus nudillos se tensaron alrededor de la taza. Solo preguntaba. Me incliné hacia adelante. Puedes hablar conmigo de cualquier cosa, Mateo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Pero sus ojos siguieron fijos en el chocolate. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Lucía. ¿Puedes traer el champán del bueno cuando vengas a cenar mañana? Mamá va a preparar su cordero lechal especial. Respondí con un simple claro. Lo que no escribí fue el pensamiento que me quemaba por dentro. ¿Cuándo las cenas de tu madre se volvieron más importantes que tu propio hijo? La casa de los Raimond estaba en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, una mansión de estilo neoclásico que Cristina nunca dejaba de mencionar que era histórica. Aparqué en la entrada circular a las 6:30 de la tarde del día siguiente, con Mateo en silencio en el asiento trasero. Recuerda, dije, girándome para mirar a mi hijo, no tienes que fingir que estás feliz si no lo estás. Solo sé tú mismo. Mateo asintió, pero no me sostuvo la mirada. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Allí estaba Beatriz Raymond Mills, la hermana mayor de Lucía, luciendo un jersey de cachemira que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para el podcast. Aquí están. Pasad, pasad. Llegáis tarde. En realidad, llegamos 5 minutos antes, dije con calma. La sonrisa de Beatriz no flaqueó. Bueno, todos los demás llevan aquí 30 minutos. Mateo,
Tus primos están en la sala de juegos. Corre. Vi a Mateo caminar pesadamente hacia el fondo de la casa. Las hijas de Beatriz, Martina, de 9 años, y Sofía, de 6, ya habían recibido más regalos de Navidad en la última semana de los que Mateo recibiría en todo el año, a juzgar por las bolsas de compras que había visto a Lucía esconder. Doña Cristina Raimond entró en el vestíbulo, con una copa de champán en la mano y diamantes en el cuello que reflejaban la luz de la lámpara de araña. A sus 62 años, mantenía su apariencia con la dedicación de un general planeando una campaña. ¿Has traído el Veuve Clicquot? Qué detalle, aunque debo decir que el mote es realmente superior para el cordero. Lo tendré en cuenta, dije entregándole la botella. Don Javier Raymond apareció detrás de su esposa, un hombre alto con el pelo plateado y el porte de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Había hecho su fortuna en el sector inmobiliario comercial y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Francisco, me alegra verte. Lucía está en la cocina con su hermana. La cena transcurrió como siempre. Cristina dirigía la conversación como un director de orquesta. Javier hablaba de negocios. Beatriz comentaba la aceptación de Martina en un campamento de verano exclusivo en Suiza. Raúl Meus, el marido de Beatriz, soltaba bromas inofensivas y reía las historias de Javier. Lucía estaba sentada frente a mí y la estudié bajo la luz de las velas. Nos conocimos hace 9 años, cuando yo cubría una noticia sobre renovación urbana y ella hacía voluntariado en un centro social. Entonces era apasionada, con los ojos brillantes, hablando de cambiar el mundo. Ahora llevaba perlas a juego con las de su madre y se reía de chistes que no tenían gracia. Mateo parece muy callado esta noche, observó Cristina, con un tono que sugería que aquello era culpa mía. ¿Se siente bien? Está bien, dije. Solo cansado por el colegio. Martina nunca se cansa del colegio, intervino Beatriz. Claro que ella está en el programa de altas capacidades. Eso la mantiene motivada. Sentí la mano de Lucía sobre mi rodilla debajo de la mesa. Una advertencia. Respiré hondo. De hecho, continuó Cristina, quería comentaros algo sobre la educación de Mateo. Beatriz ha encontrado un tutor maravilloso. Muy exclusivo. Trabaja con niños superdotados, pero creo que Mateo podría beneficiarse de un poco de atención extra para ponerse al día. ¿Ponerse al día con qué? Pregunté. Bueno, con sus iguales, naturalmente. Querrás que tenga todas las ventajas. Mateo está perfectamente. Perfectamente no es excelente, Francisco. Cristina bebió un sorbo de su copa. La familia Raimond tiene unos estándares. Tiene 7 años. Exacto. Estos son los años formativos. No querríamos que se quedara atrás. El agarre de Lucía en mi rodilla se apretó. Cuando la miré, me hizo una leve señal con la cabeza para que me callara. Después de la cena, busqué a Mateo en la sala de juegos. Martina y Sofía estaban construyendo un castillo elaborado con piezas de Lego nuevas, de esas carísimas. Mateo estaba sentado en un rincón con un rompecabezas que parecía haber estado acumulando polvo en un armario durante años. Hola, campeón, ¿estás listo para ir a casa? Pregunté. ¿Podemos? La esperanza brilló en sus ojos. En unos minutos. Mamá quiere despedirse de todos, le dije. Mientras atravesaba la casa, pasé por el pasillo de las fotos familiares. Había decenas de retratos profesionales de Martina y Sofía, fotos espontáneas y de vacaciones. Mateo aparecía exactamente en 3. Su foto de recién nacido, una de su primera Navidad y el posado familiar obligatorio del año pasado. En esa última, él estaba en el borde del encuadre, ligeramente desenfocado. Encontré a Lucía en la cocina ayudando a su madre con las obras. Deberíamos llevar a Mateo a casa, dije. Mañana hay clase.
Oh, quedaos a tomar un café, insistió Cristina. Apenas hemos hablado. Ya son las 8:30, corté. En el coche, Mateo se quedó dormido antes de que saliéramos de la urbanización. Lucía miraba por la ventana del copiloto. Tu madre sugirió un tutor para Mateo, dije finalmente. Lo sé. Me lo dijo. ¿No crees que es insultante? Creo que intenta ayudar, respondió ella. Insinuando que nuestro hijo no es lo suficientemente bueno. Lucía se giró hacia mí y, bajo las luces del salpicadero, vi el agotamiento en su rostro. ¿Por qué siempre tienes que convertirlo todo en un enfrentamiento? Preguntó. Es mi madre. Solo quiere lo mejor para sus nietos. Para los de Beatriz, querrás decir, repliqué. ¿Te has fijado en que Mateo jugaba con un puzzle más viejo que él mientras las niñas montaban legos de 300 euros? Quizás si ganaras más dinero, podríamos comprarle esas cosas nosotros mismos en lugar de depender de la generosidad de mi familia. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Apreté el volante con fuerza. Gano lo suficiente, dije en voz baja. No nos falta de nada y nunca le he pedido un céntimo a tu familia. No, simplemente nos juzgas por tenerlo. No respondí. ¿Qué podía decir? Había visto a mi mujer transformarse lentamente en una persona que apenas reconocía. Cada cena en casa de los Raymond se sentía como ver a Lucía elegir a su familia de origen por encima de su propio hijo. El 23 de diciembre llegó con una lluvia helada que convirtió las calles de Madrid en pistas de patinaje. Alrededor del mediodía, Lucía apareció en la puerta de mi oficina con bolsas de compras. Me llevo a Mateo para que le tomen medidas para su traje de Navidad, anunció. Nos vemos con mi madre y Beatriz en el Serrano 43. Me quité los auriculares. ¿Tomarle medidas? Tiene 7 años. Los niños crecen. Cómprale algo cómodo. Las fotos familiares son importantes para mamá. Ha contratado a un fotógrafo profesional. Claro que lo ha hecho. Tal vez nuestro hijo preferiría disfrutar de la Navidad en lugar de ser un accesorio para el Instagram de tu madre. Lucía apretó la mandíbula. Estás siendo ridículo. Es solo una sesión de fotos. No todas las familias hacen que un nieto se sienta menos importante que los demás, dije. ¿Cuándo fue la última vez que tu madre preguntó por los intereses de Mateo en lugar de darnos lecciones sobre tutores? Intenta que tenga éxito. Tiene 7 años, Lucía. No necesita tener éxito en tener 7 años. Necesita que lo quieran. Lucía estalló. Él es querido por todos. Tú eres quien crea problemas donde no los hay porque no soportas que mi familia tenga dinero y tú crecieras en. Se detuvo, pero el daño estaba hecho. ¿En qué? Pregunté con voz calmada, pero peligrosa. Dilo. No quise decir. En un piso de 2 dormitorios en Vallecas, donde mi madre trabajaba en 2 sitios y comíamos pasta 4 noches a la semana. Tienes razón. No crecí con cenas de catering ni mansiones históricas. Crecí con una madre que notaba cuando yo estaba triste, que habría quemado el mundo antes de dejar que nadie me hiciera sentir pequeño. Yo no le hago sentir pequeño, dijo ella. No, solo te ríes mientras tu familia lo hace. Lucía se puso roja de rabia. No tengo por qué escuchar esto. Vamos, Mateo. Mateo apareció en el pasillo, ya con el abrigo puesto. No me miró. Lucía lo tomó de la mano y lo arrastró hacia la puerta, que se cerró con un golpe que hizo vibrar las ventanas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre, Margarita. ¿Seguís viniendo para Nochebuena? He hecho tus galletas favoritas. Le había prometido que pasaríamos por su piso antes de ir a la extravaganza de los Raymond. Mi madre vivía sencillamente con su pensión tras 30 años como secretaria de un instituto público,
pero su casa desbordaba el calor del que carecía la mansión de Cristina. Respondí. No me lo perdería por nada. Dime qué has hecho los polvorones. Llegó la Nochebuena. El plan era pasar una hora en casa de mi madre en Vallecas y luego ir a la gran cena en La Moraleja. Pero cuando llegué a casa para recoger a Lucía y Mateo, ella ya estaba lista, luciendo un vestido de seda que gritaba diseño exclusivo. He enviado a Mateo con mi hermana hace una hora, dijo Lucía mientras se ponía los pendientes. Así puede jugar con sus primas antes de que empiece el jaleo. ¿Sin consultarme? Habíamos quedado en pasar por casa de mi madre. Francisco, mamá ha organizado un catering de lujo y el fotógrafo llega a las 7. No hay tiempo para ir a Vallecas y volver. Podemos ver a tu madre en Reyes. Sentí una punzada de rabia, pero no quise montar un espectáculo. Iré yo solo a verla media hora y luego os alcanzo, dije. Lucía suspiró, pero no protestó. Después de un café rápido con mi madre, que me dio un paquete envuelto con cariño para Mateo, un libro de aventuras que él quería, conduje hacia la mansión Raymond. Al llegar, la casa estaba iluminada como un centro comercial. Coches de alta gama flanqueaban la entrada. Entré por la puerta lateral para no interrumpir la sesión de fotos en el salón principal. Busqué a Mateo en la sala de juegos, pero estaba vacía. Las niñas de Beatriz estaban en el salón, posando con vestidos de terciopelo frente a un árbol de Navidad de 3 metros decorado profesionalmente. ¿Dónde está Mateo? Le pregunté a Beatriz mientras pasaba. Oh, está ayudando, respondió ella vagamente, señalando hacia la cocina. Caminé hacia allí, esperando encontrarlo comiendo algún dulce. Pero lo que vi me heló la sangre. En el pasillo que llevaba a la despensa, Mateo estaba de rodillas. Llevaba un delantal blanco demasiado grande para él sobre su ropa nueva. Tenía un cubo con agua jabonosa y una bayeta. Estaba fregando desesperadamente una mancha de zumo del suelo de mármol. A unos pasos, doña Cristina lo miraba con los brazos cruzados. Limpia bien los bordes, Mateo. Si no aprendes a ser cuidadoso con las cosas de los demás, al menos aprenderás el valor del trabajo manual. Tus primas están listas para las fotos porque saben comportarse. Tú, en cambio, pareces disfrutar ensuciando. Mateo no decía nada. Tenía la cara roja y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Fregaba con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Qué está pasando aquí? Mi voz sonó como un latigazo. Cristina se giró, sin inmutarse. Ah, Francisco. Tu hijo ha tirado una copa de zumo de arándano sobre la alfombra del pasillo. He decidido que, ya que no tiene la disciplina necesaria para estar en el salón, puede ser útil aquí. ¿Limpiando el suelo? Di un paso adelante. En Nochebuena, mientras los demás abren regalos. Es una lección, Francisco. Algo que claramente tú no le has enseñado. Miré a Mateo. Él me miró a mí, y la vergüenza en sus ojos me dolió más que cualquier insulto. Soltó la bayeta y sus manos temblaban. En ese momento, Lucía entró en la cocina. ¿Qué pasa? El fotógrafo pregunta por Mateo para la foto familiar, dijo, pero se detuvo al ver la escena. Tu madre tiene a nuestro hijo fregando los suelos, dije, tratando de mantener la calma. Bueno, ha ensuciado la alfombra de la tía Beatriz. Empezó Lucía, evitando mirarme. Miré a mi esposa. Miré a su madre, que sonreía con suficiencia. Luego miré a mi hijo, que se sentía como un ciudadano de segunda en su propia familia. El silencio en la cocina era absoluto. Me acerqué a Mateo, le quité el delantal y lo tiré al suelo, justo encima de la mancha que quedaba. Lo levanté y lo puse detrás de mí. Se acabó, dije. Eran solo 2 palabras, pero sentí como el peso de años de humillaciones se desmoronaba. No seas dramático,
Francisco, dijo Javier Reman, que acababa de aparecer atraído por el ruido. Es solo un pequeño castigo. Miré a Javier, el hombre que creía que su cuenta bancaria le daba derecho a pisotear la dignidad de un niño. Luego miré a Lucía. Nos vamos. Ahora mismo. Francisco, no puedes irte así, es la cena de Nochebuena, suplicó Lucía. Él no es vuestro criado, dije, mirando fijamente a Cristina. ¿Y tú, Lucía? Si no ves lo que está pasando aquí, entonces ya te has perdido del todo. Tomé a Mateo de la mano. Estaba helada. Vamos, campeón. Tu abuela Margarita nos está esperando con polvorones y una cena de verdad. Donde eres el invitado de honor, no el servicio de limpieza. Si cruzas esa puerta con él, Francisco, no te molestes en volver, gritó Cristina. Esa es la mejor oferta que me has hecho en 9 años, respondí sin mirar atrás. Salimos a la gélida noche madrileña. Mateo no dejó de apretar mi mano hasta que estuvimos dentro del coche con la calefacción al máximo. ¿Papá? Su voz era un hilo. Dime, Mateo. ¿Estoy en problemas por lo de la alfombra? Me dolió el corazón. Me orillé en una calle secundaria de La Moraleja y apagué el motor. Lo miré fijamente. Escúchame bien. Las alfombras se limpian, las cosas se rompen, pero tú eres lo más importante del mundo. Nadie, ni siquiera tu abuela, tiene derecho a tratarte como si fueras menos que los demás. Lo que ella hizo estuvo mal, no lo que hiciste tú. Mateo me abrazó con fuerza y lloró por primera vez en toda la noche. Lo dejé desahogarse mientras el teléfono no paraba de sonar. Era Lucía. No respondí. Llegamos al pequeño piso de mi madre en Vallecas. El olor a canela, cordero asado y hogar nos recibió como un bálsamo. Mi madre, Margarita, no necesitó que le explicara mucho, vio la cara de Mateo y mis ojos encendidos, y simplemente nos puso un plato de sopa caliente y nos sentó junto al árbol lleno de adornos hechos a mano. Esa noche, Mateo abrió el libro de aventuras que mi madre le regaló y rió de verdad. Yo, por mi parte, apagué el móvil. La separación fue inevitable. Lucía intentó volver, pidiendo disculpas a medias, diciendo que su madre es de otra época, pero cuando le pregunté si alguna vez defendería a Mateo por encima de la aprobación de su familia, el silencio fue su respuesta. Nos divorciamos 6 meses después. Pasaron 3 años. Hoy, mi podcast Bajo Corriente es uno de los más escuchados de España. He dedicado una serie entera a las dinámicas de poder en familias tóxicas. Un día, recibí un correo inesperado. Era de Raúl, el marido de Beatriz. Se habían divorciado poco después que nosotros. Me pedía vernos para un café. Francisco, me dijo cuando nos sentamos en una terraza de la plaza de Olavide, solo quería darte las gracias. Ese día en la cocina. Ver cómo defendiste a Mateo me dio el valor para darme cuenta de que yo estaba permitiendo que hicieran lo mismo con mis hijas. Las estaban convirtiendo en pequeñas réplicas de Cristina. Ahora comparto la custodia y mis hijas vuelven a ser niñas normales. Sonreí. No era venganza, era justicia. Hoy es Nochebuena otra vez. Estoy en mi casa con Mateo, que ahora tiene 10 años y es un apasionado de la robótica. No hay cámaras profesionales, ni catering de lujo, ni vestidos de seda. Solo hay pizza, un tablero de ajedrez y la seguridad de que nadie en esta casa volverá a fregar un suelo como castigo por existir. Mateo me miró mientras movía su torre. Papá, ¿te acuerdas de aquella Navidad en casa de la abuela Cristina? A veces, admití. Yo también. Pero sobre todo me acuerdo de cuando me sacaste de allí. Fue el mejor regalo que me has hecho nunca. Fuera, el cielo de Madrid estaba despejado y las estrellas brillaban sobre la ciudad. En mi pequeña casa, mi hijo dormía seguro, sabiéndose amado, valorado y protegido.
Aquella noche de hace 3 años, no solo salvé a Mateo, me salvé a mí mismo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mis hijos me dijeron que no fuera a la cena de Nochevieja porque, según ellos, solo hacía que todo el mundo se sintiera incómodo. Papá, no encajas, me soltó mi hijo. Así que pasé la última noche del año solo en mi casa de Pozuelo. Pero exactamente a las 12:01 de la madrugada, mi hijo me llamó. No para felicitarme, sino para decirme: nos has humillado. Mi hija gritaba por detrás: te vamos a demandar por difamación. Yo había guardado silencio durante demasiado tiempo, pero había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. Me llamo Valentín Puig y tengo 59 años. Hace 3 días, mi hijo me llamó. Su voz tenía esa cualidad suave y ensayada, el tono que usaba con los proveedores a los que estaba a punto de despedir. Papá, sobre la Nochevieja, empezó Alejandro. Este año es más bien un evento de networking profesional. Clientes de alto nivel, inversores del IBEX 35. Probablemente estarías más cómodo en casa. Entendí perfectamente lo que quería decir. A mis 59 años, me había convertido en un inconveniente, en un estorbo. Entiendo, dije. Sabía que lo comprenderías, respondió él con un alivio evidente en la voz. Colgué y me quedé sentado en mi cocina, mirando el calendario. 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y a 3 días de su fiesta perfecta. Para entender cómo llegué aquí, como el hijo que antes me traía sus proyectos escolares ahora no soportaba mi presencia, hay que retroceder 4 años. Hace 4 años, mi esposa Patricia aún vivía. Las cenas de los domingos significaban que Alejandro traía ideas de negocio mientras comíamos un cocido madrileño. Mi hija, Isabel, llamaba desde Barcelona. Y la pequeña Sofía se tiraba en el suelo de la cocina con sus ceras. Abuelo, mira, decía sosteniendo un dibujo. Somos tú, yo y un dinosaurio. Patricia nos miraba desde los fogones con esa pequeña sonrisa en los labios. Más tarde, cuando los niños se habían ido, ella siempre me decía: tienes un don, Valentín. No dejes que esa mente tuya se llene de polvo. Se refería a mi investigación, a los algoritmos que estaba desarrollando para Hartwell Diagnostics, la empresa donde trabajé durante 32 años. Patricia creía en mi trabajo cuando la política corporativa me agotaba. Luego llegó el diagnóstico. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Murió 6 meses después, una mañana de martes en octubre, sosteniendo mi mano. Al principio, los hijos llamaban a menudo. El duelo une a la gente, aunque sea brevemente. Pero poco a poco, las llamadas se hicieron más cortas. Alejandro empezó a interrumpirme en las reuniones de la empresa. Los métodos de papá son sólidos, pero necesitamos modernizarnos, decía, como si yo ya estuviera jubilado, como si fuera irrelevante. Las llamadas de Isabel se convirtieron en mensajes. Muy liada, papá. ¿Hablamos luego? Ese luego nunca llegaba. 2 años después de enterrar a mi mujer, tuve un gran avance. Eran las 2 de la mañana del 2 de marzo. Mi despacho solo estaba iluminado por el brillo del ordenador y el flexo que Patricia me había regalado hacía 20 años. Había estado trabajando en una inteligencia artificial para analizar imágenes diagnósticas. No solo para leer escaneos, sino para detectar patrones y enfermedades mucho antes que los médicos. Enfermedades como la que se llevó a Patricia. El código encajó. Me eché hacia atrás en la silla, mirando la pantalla. La foto de Patricia me miraba desde la esquina de mi escritorio. «Es esto», susurré. «Esto es lo que tú creías que podía hacer».
Por primera vez en 2 años, sentí algo más que un vacío doloroso. Sentí un propósito. Llamé a Alejandro. Era tarde, pero no podía esperar. Papá, son las 2 de la mañana, respondió con voz somnolienta. Lo sé, pero he tenido un avance real. Este algoritmo puede salvar miles de vidas. Hubo una pausa. Su voz se agudizó. Cuéntame más. Se lo conté todo. No tenía idea de que aquel algoritmo, nacido del dolor y de noches de insomnio, me costaría lo poco que me quedaba de familia. El avance era real, pero necesitaba validación. Contacté con la DRA. Beatriz Ontoria, de la Universidad Complutense de Madrid. Nos habíamos cruzado en congresos durante años, su trabajo en redes neuronales era brillante. Nos vimos en una cafetería cerca de Ciudad Universitaria una tarde gris de marzo. Revisó mi código en el portátil durante 10 minutos sin decir palabra. Finalmente, se recostó en la silla. Valentín, esto es excepcional, algo que define una carrera. Removió su café y me miró fijamente. Pero escúchame bien. Registra la patente antes de decírselo a nadie. Antes de llevarlo a Hartwell, y antes de contárselo a tu familia. ¿A mi familia?, pregunté. Los conflictos de propiedad intelectual destruyen relaciones más rápido que las infidelidades, sentenció ella. La oficina de Diego Prescott, mi abogado, estaba en el centro de Madrid, todo cristal y acero. Esto es sólido, me dijo tras revisar la documentación. Presentaremos una solicitud de patente completa para que tengamos un rastro documental que ni los mejores abogados puedan romper. La patente fue registrada el 15 de marzo de 2022. Cada línea de código estaba fechada y era legalmente mía. No pensaba que fuera a necesitarla, solo quería un seguro. En abril llegó la llamada de Alejandro. Papá, Hartwell está en una situación difícil. Necesitamos innovación para que los inversores vuelvan a entusiasmarse. Me sentí bien al ser necesitado, valorado. Nos reunimos en la sede de la empresa en Pozuelo. Alejandro explicó que la empresa estaba perdiendo dinero y que el futuro era el diagnóstico por IA. Le expliqué conceptos y marcos de reconocimiento de patrones, pero no el algoritmo completo. No era tonto, pero mostré lo suficiente para que viera el potencial. Alejandro tomaba notas con entusiasmo. Esto podría salvar la compañía. 2 meses después, me invitó a una presentación para inversores en la zona de Asca. Me senté al fondo, entre sillas de cuero y hombres con trajes caros. Alejandro estaba al frente, impecable y seguro de sí mismo. Hartwell Diagnostics es pionera en la integración de inteligencia artificial, decía mientras pasaba diapositivas que yo nunca había visto. Mis marcos de trabajo, mis conceptos, se presentaban como una innovación de la empresa. Un inversor me miró. ¿Y usted quién es? Es mi padre, dijo Alejandro con naturalidad. Él fundó la empresa y nos ha estado ayudando con el trabajo técnico de base. Ayudando, como si fuera su asistente. Tras la reunión, me entregó un documento. Solo un acuerdo de confidencialidad, estándar para proteger lo que estamos construyendo. Se lo llevé a Diego. Esto se refiere a la información propia de ellos, me explicó. No se extiende a tu trabajo independiente, tu patente es anterior. Puedes firmar. Firmé porque todavía creía, necesitaba creer, que estábamos construyendo algo juntos. Que la familia significaba algo más que participaciones y diapositivas. Durante el año siguiente, vi cómo mi trabajo se convertía en su logro, y no dije nada. La cena de Navidad estaba servida para 30 personas, pero no había sitio para mí. No me refiero al sentido literal, había una silla al final de la mesa, cerca de la cocina. Pero cuando tu hijo sienta a los capitalistas de riesgo y a los miembros de la junta más cerca del centro de mesa que a ti, el mensaje es claro. El ático de Alejandro tenía vistas a todo Madrid.
Era un evento de networking con pavó de por medio. Isabel se movía por la sala como una política. Cuando alguien preguntó por los orígenes de Hartwell, ella sonrió. Nuestro padre la fundó hace años, cuando el diagnóstico era todo analógico. Como si yo fuera una reliquia, como si 32 años de trabajo pudieran resumirse como analógicos. Alejandro se levantó para el brindis. Quiero agradecer a todos por creer en nuestra visión. Las innovaciones que lideramos en diagnóstico por IA van a cambiar la sanidad. Lo vi describir mi algoritmo como si hubiera surgido de una lluvia de ideas en una sala de juntas. Una mujer se dirigió a mí, Sr. Puig, debe de estar orgulloso. ¿Qué se siente al ver a su hijo llevar la empresa hacia el futuro? Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. Los métodos de papá eran muy tradicionales. Hemos modernizado el enfoque, trayendo talento joven y procesos más rápidos. Toda la sala sonrió con él. Yo tenía 59 años y mi hijo acababa de llamarme obsoleto delante de 30 personas. La pequeña Sofía me tiró de la manga. Abuelo, ¿por qué estás triste? Me fui antes del postre. 6 meses después, Alejandro me llamó. Ven a la oficina. No fue un papá, podemos hablar, solo una orden. La sala de juntas en Pozuelo era puro cristal y acero. Alejandro presidía la mesa. Isabel estaba a su lado con el portátil abierto y los brazos cruzados. Me senté frente a ellos. Parecía un interrogatorio judicial. La empresa está pasando por dificultades, dijo Alejandro. Los inversores se están retirando. Necesitamos el algoritmo completo. Todo. Os di la estructura base, respondí manteniendo la voz firme. El resto es mío. Papá, el tono de Isabel era cortante e impaciente, firmaste un contrato de confidencialidad. Todo lo que desarrollaste mientras asesorabas a Hartwell pertenece a Hartwell. El contrato cubre la información de la empresa a la que tuve acceso. No mi trabajo independiente, ni mi patente. Alejandro se inclinó hacia adelante. Somos familia. Tú creaste esta empresa. No quieres verla triunfar. Lo deseo. Por eso protejo mi trabajo. Se le tensó la mandíbula. La familia no demanda a la familia. Me levanté. Me temblaban las manos, pero mi voz no. La familia tampoco roba a la familia. Salí de allí. Al llegar al coche, me di cuenta de que mi móvil había grabado toda la conversación. En España, grabar una conversación en la que eres partícipe es legal. Conduje a casa y empecé a preparar mi caso. Me habían dado a elegir. Desaparecer o luchar. Cometieron el error de pensar que me rendiría. No solo robaron mi trabajo, intentaron borrarme por completo. Dejé de recibir correos de la empresa. Las reuniones de estrategia ocurrían sin mí. Cuando le preguntaba a Alejandro, decía: estamos agilizando la toma de decisiones, papá. No te lo tomes como algo personal. Pero todo es personal cuando es el trabajo de tu vida. Luego vinieron los desplantes familiares. Me enteré del cumpleaños de Isabel en julio por una foto en redes sociales 3 días después. Lo mismo con el aniversario de Alejandro en agosto. Seguían reuniéndose, celebrando, pero yo ya no estaba invitado. Lo peor eran las fotos con subtítulos como agradecido por este equipo increíble o rodeado de la gente que más importa. Yo había levantado Hartwell desde una pequeña clínica, ahora ni siquiera salía en el encuadre. Lo más duro fue Sofía. Alejandro dejó de traerla a casa. Cuando preguntaba por qué, decía que estaba ocupada con el colegio. Pero Sofía encontró su propia manera. Empezaron a llegar dibujos por correo. Retratos hechos con cera de nosotros dos. Una casa con 2 figuras rotuladas como abuelito Puig. No había remitente, pero sabía que eran de ella. Los pegué todos en la pared de mi despacho.
En agosto, me llamó un tal Carlos de un fondo de capital riesgo de Madrid. Creo que deberías ver esto, me dijo. Me envió por correo un dossier de 23 diapositivas. El marco de IA propio de Hartwell. Excepto que no era de ellos. Era mío, palabra por palabra, diagrama por diagrama. Alejandro lo había presentado a 3 fondos en agosto de 2023, 5 meses después de que yo registrara mi patente. Comparé los documentos. Eran idénticos. Llamé a la DRA. Ontoria. Vino a casa esa noche, lo leyó todo y me dijo: Valentín, el silencio protege a los abusadores, incluso cuando son tus propios hijos. Ahí fue cuando dejé de callar. En septiembre, 2 investigadores a los que yo había mentorizado en la universidad aceptaron fundar una nueva empresa conmigo. La llamamos Neural Diagnostics. Fijamos nuestra salida a bolsa para el 1 de enero de 2025, a medianoche. Una periodista de la edición española de Forbes se puso en contacto conmigo. Alguien le había dado el soplo. Me reuní con ella en una cafetería de San Lorenzo de El Escorial y le entregué todo. Patentes, correos, grabaciones de la discusión con mis hijos y el dossier que Alejandro había usado para captar inversores. Esto va a ser una noticia de impacto nacional, me dijo ella, pero la embargaremos hasta la medianoche de Nochevieja. Tu familia no sabrá nada hasta que todo el mundo lo sepa. Diciembre llegó con el insulto final. El día 3 recibí un mensaje de Isabel. Este año solo familia inmediata. 8 palabras que me borraban de la Navidad. Yo soy vuestra familia, respondí. Ella contestó. Ya sabes a qué me refiero. Quizás el año que viene. Me quedé mirando el calendario de la cocina. El año pasado fue el primero sin Patricia y, aunque quemé el asado y se me olvidaron los canapés, la pequeña Sofía me dijo que había sido la mejor Navidad del mundo porque el abuelo se había esforzado mucho. Este año, ni siquiera estaba invitado. El 28 de diciembre, Alejandro volvió a llamar. Papá, la Nochevieja es un evento para clientes este año, dijo, sonando distraído mientras tecleaba. Necesitamos que todo el mundo sea impecable. Impecable era su código para decir que yo era un estorbo obsoleto para su fiesta de contactos. Entiendo, dije. Genial. Haremos algo en enero, una cena familiar o algo así, respondió antes de colgar sin decir adiós ni un te quiero. La noche del 31 de diciembre, mientras la fiesta de Alejandro ocurría en una azotea de la Gran Vía con 300 invitados y torres de champán, yo estaba solo en mi casa. Luces apagadas, solo el brillo de mi portátil. El artículo de Forbes estaba listo. Fundador tecnológico acusa a su hijo de robar un sistema de IA patentado. A las 11:30, mi móvil vibró. Era Sofía. Abuelito. Te echo de menos, susurró con voz quebrada. Te he hecho un dibujo grande, pero mamá dice que no puedo enviarlo. Lo haré de todas formas cuando no mire. De fondo escuché la voz afilada de su madre preguntando con quién hablaba. Tengo que colgar. Te quiero, abuelo, susurró ella. A las 11:43, abrí mi correo y escribí a la periodista. Publícalo. A medianoche, mientras las uvas sonaban en la televisión y estallaban los fuegos artificiales, el mundo cambió. A las 12:01, el artículo era público y la salida a bolsa de mi nueva empresa se valoraba en 2.500 millones de euros. A las 12:03 sonó el teléfono. Era Alejandro. Papá, ¿qué demonios has hecho? Su voz era puro pánico. Se oía a la gente gritando en la fiesta de fondo. He documentado la verdad, respondí con calma. Nos has humillado delante de todos, gritó él. Entonces entró Isabel, furiosa. Te vamos a demandar por difamación. Nos has destruido. Mi abogado lo ha revisado todo, dije. No tenéis nada que hacer.
Eres un viejo egoísta y amargado, escupió ella antes de colgar. Me quedé en la oscuridad, con el móvil brillando en mi mano. Estaba hecho. Para la 1 de la madrugada, mi teléfono tenía 53 llamadas perdidas. A las 2, acumulaba más de 200 mensajes de texto. No volví a responder después de que Isabel me llamara viejo egoísta. El artículo de Forbes estaba en todas partes, compartido miles de veces en Twitter, el hashtag Justicia Diagnóstica era tendencia nacional. Internet no duerme y no perdona. Recibí mensajes de todo tipo. La DRA. Ontoria me escribió diciendo que Patricia estaría orgullosa, y mis socios me informaron que la valoración de Neurodiagnostics ya alcanzaba los 2.700 millones. Pero otros me insultaban, acusándome de destruir a mis propios hijos por despecho. Apagué el móvil a las 3 de la mañana y me quedé mirando el techo hasta el amanecer. El 2 de enero, Alejandro dio una rueda de prensa. Se veía fatal. La corbata torcida y los ojos hinchados. Cuando un periodista le preguntó por qué intentó vender mi algoritmo a capital riesgo 5 meses después de mi patente, se quedó paralizado y huyó del escenario. Esa misma tarde, la junta directiva de Hartwell lo suspendió de sus funciones de inmediato. Sin embargo, la victoria empezó a saber a ceniza. Recibí un mensaje de un joven investigador de la empresa, Lucas, Sr. Puig, tengo 2 hijos y una hipoteca. Sé que no es su culpa, pero tengo miedo. La mitad del laboratorio va a ser despedida. No quería eso. Le escribí ofreciéndole referencias y empleo en mi nueva empresa, pero el daño se estaba extendiendo mucho más allá de mis hijos. El 11 de enero, Alejandro me envió un mensaje. Papá, por favor. Necesito hablar contigo. Finalmente cogí el teléfono al día siguiente, pensando en Sofía. Lo siento, dijo él con voz ronca. Ahora veo lo que te hice. No solo la patente, sino las cenas, la Navidad. Te traté como si fueras invisible. Lo destruí todo. No puedes arreglarlo, le dije. Solo puedes hacerte cargo de ello. Si quieres redimirte, di la verdad públicamente. No porque te lo diga un abogado, sino porque es la verdad. 3 días después, Alejandro publicó una declaración admitiéndolo todo. Las mentiras a los inversores, el robo de mi trabajo y la humillación a la que me sometió. Dimitió de todos sus cargos. Le envié un mensaje privado con 4 palabras. Es un comienzo. La curación no es reconciliación inmediata, son límites y verdad. Un año después, la Nochevieja de 2025 fue diferente. No estaba solo. Mi casa estaba llena de amigos, socios y la periodista que creyó en mí. A medianoche brindamos por la familia que elegimos. Había perdido a mis hijos, pero había recuperado mi voz. A las 12:14 de la mañana, recibí un correo de Sofía. Abuelito, papá dice que puedo hacerte una videollamada. ¿Quieres? Te quiero. Acepté con el corazón palpitando. Apareció su cara en la pantalla, con los ojos de Patricia. Me enseñó un dibujo de nosotros dos en el retiro. Mi historia es una advertencia. No esperes a que te borren para hablar. La integridad cuesta algo, pero el silencio cuesta mucho más. Tu voz importa. Úsala. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.